56 minutos. Y aunque también hablamos rápidamente en la entrevista anterior de la educación, vamos a profundizar en esa materia porque se ha visto, por lógicas razones, por la pandemia, se ha visto afectada la educación en nuestro país y una educación complicada, ¿no? Donde hay mucha deserción, ¿no? Donde hay brechas, hay desigualdades, tenemos que reconocerlo. De hecho, ahora se quiere hacer un retorno semipresencial y cuando se ha querido implementar el plan piloto, pues las condiciones no son las mismas. ¿Cómo aplicamos, digamos, protocolos de bioseguridad en escuelas que ni siquiera tienen agua, por citar un ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo enfrentamos esta situación? Bueno, vamos a hablar con Alfonso Rodríguez, que es coordinador latinoamericano de comunidades del aprendizaje, ¿no? ¿Y cuál es el principal reto, ¿no? Ya afrontada la pandemia, ya ojalá saliendo de la pandemia, ¿qué se viene de aquí en más? Señor Rodríguez, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás, un gusto estar contigo y con tu auditorio. El retorno a las aulas va a ser analizado, ¿no? en una cita internacional, ¿no? Más de 3.000 educadores de la región participarán en el segundo encuentro latinoamericano de comunidades de aprendizaje, ¿no? No sé, señor Rodríguez, si nos puede, primero podemos ver, podemos contextualizar este asunto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿En qué situación nos encontramos? Prácticamente los chicos han perdido 2 años, ¿no? De clases escolares, de clases presenciales escolares. Porque si bien la educación virtual ha ayudado en otro sentido, ¿no? Los usos de las nuevas tecnologías, pues no es lo mismo, ¿no? Hay que reconocerlo así. Contextualicemos, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, como bien comentas, la región ha perdido en promedio cerca de 180 días de clase aproximadamente, salvo algunos pocos países que han continuado teniendo pues, clases presenciales o algunas zonas más alejadas, más rurales de los países de América Latina, pero la gran mayoría se encuentran apenas, ¿no? Desde marzo más o menos del año pasado hasta apenas este mes aproximadamente estamos regresando a clases en muchos de los países, incluidos el Perú, México, donde yo me encuentro, muchos otros. Eso indudablemente está afectando pues el desarrollo de los aprendizajes de los niños y niñas por diferentes cuestiones. La primera es que en este distanciamiento social, ¿no? También llamémosle confinamiento, los niños y niñas han perdido la interacción social que tenían con sus compañeros y con el profesorado y con las comunidades educativas en las que estaban insertos. Esto innegablemente va a disminuir, va a impactar en el desempeño académico una vez que regresemos a las aulas. Pero también esta otra parte de la interacción social es muy importante para el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? El poder estar aprendiendo con sus compañeros, con sus compañeras, generando amistades, pues socializando, pues también se ha visto afectado. La virtualidad sí, en alguna medida ha ayudado a compensar un poco, ¿no? Es cierto también que depende de las condiciones también de cada región y de cada familia en concreto que tenga acceso o no a los medios virtuales. Y bueno, se habla de una del aumento de la desigualdad, ¿no? Porque pues sabemos que hay grandes regiones, grandes grupos sociales que no están pudiendo acceder. Por lo tanto, la cuestión ahora es, una vez que nos estamos planteando la vuelta a las aulas, semipresencial o presencial completo, como sea, ¿qué hacemos, no? Un poco esa va a ser la pregunta que vamos a tratar en el evento que mencionas, el 1 de octubre de la próxima semana, cuando hablemos de un proyecto que estamos transfiriendo al continente que se llama Comunidades de Aprendizaje. Y ahí vamos a dar algunas respuestas de qué han hecho algunas escuelas en esta vuelta presencial. Una propuesta de transformación educativa y social, ¿no? Explíquenos, por favor, de qué va Comunidad de Aprendizaje, que entiendo se aplica ya o está presente en más de 9.000 escuelas de la región, ¿no? Países como Argentina, Brasil, Chile. Sí. Comunidades de Aprendizaje es un proyecto de larga trayectoria, tiene en educación básica más de 25 años, la primera comunidad de aprendizaje en educación básica es española. Y está respaldada por investigación científica de un centro de investigación llamado CREA de la Universidad de Barcelona. Nosotros, digamos, somos una red
de actores que estamos colaborando con ese centro de investigación en América Latina para transferir ese proyecto a escuelas de nuestros países, de nuestro continente. Este proyecto, Comunidades de Aprendizaje, es un proyecto de transformación escolar que tiene dos características principales. La primera es que en las escuelas que se transforman en una comunidad de aprendizaje se implementan actuaciones, lo que llamamos actuaciones educativas de éxito, que son actuaciones que están probadas, respaldadas por evidencia científica y que han demostrado efectividad para mejorar los aprendizajes, reducir el abandono escolar y mejorar la convivencia, los valores, las emociones y sobre todo los sentimientos. Están basadas estas actuaciones de éxito en publicaciones en revistas científicas y están demostradas ya su transferibilidad a diferentes contextos. La segunda característica de este proyecto es que se involucra a toda la comunidad que rodea esa escuela en el proceso educativo y en la implementación de estas actuaciones educativas de éxito. ¿Por qué? Porque las evidencias internacionales, la ciencia en educación ha demostrado que para que logremos superar las desigualdades desde la educación, mejorar el éxito académico y disminuir el abandono escolar, es crucial, es fundamental incluir a las familias, a la comunidad que rodea esas escuelas en los procesos educativos dentro de la escuela, en la toma de decisiones. Eso es un poco, digamos, la globalidad y es lo que estamos transfiriendo desde el 2014 a América Latina y que ha seguido durante la pandemia y continúa ahora en el regreso a clases. Mencionaba algunos países de la región y hay que entender que las realidades son parecidas, pero no son iguales, ¿no? En el Perú, usted ya debe saber, hay una polémica en torno al regreso a clases, incluso semipresencial, ¿no? Se están desarrollando algunos planes piloto y el debate está, bueno, básicamente el debate no está en la autoridad educativa, sino el debate está en las familias, porque hay padres de familia que no quieren que sus hijos vuelvan a clases, al menos hasta que se acabe la pandemia. Y usted sabe que la pandemia puede tardar unos años más, ¿no? Mientras que se vacuna a todo el mundo, mientras que desaparece el coronavirus. Y los que consideran que deben de volver a clases sus hijos, bueno, básicamente por lo que usted mencionaba, ¿no? Que es importante esta sociabilidad. ¿Cómo hacer para lograr un acuerdo y qué retos debe asumir, ya en este caso, la comunidad educativa peruana? Claro, a ver, mencionas algo muy importante, que es el diálogo que se tiene que establecer con las familias. Sí, es muy importante decir que en las comunidades de aprendizaje, que es la experiencia de la que yo te puedo hablar, que ha sido exitosa en diferentes países, una clave se encuentra justo en establecer un diálogo igualitario con las familias. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesorado ya no toma decisiones de manera unilateral y solamente informa a las familias, sino que se establece realmente un diálogo, ¿no? En el cual las familias también pueden aportar argumentos y también pueden apoyar a la toma de decisiones en la escuela. Esto es fundamental, porque si lo que queremos es que las familias confíen en la escuela, ¿no? y envíen de vuelta, por así decirlo, a los niños y niñas a la escuela, se necesita establecer una confianza, un diálogo que verdaderamente permita al profesorado pues involucrar a las familias en todos los aspectos de la escuela. Cuando se establece este diálogo igualitario con las familias, por ejemplo, como sucede en las comunidades de aprendizaje, se lleva a cabo un proceso de transformación muy importante que comienza por un sueño, en el cual las familias, junto con el profesorado y los niños y niñas, establecen cuál es la escuela ideal, ¿no? ¿Cuál es esa escuela que desean para sus hijos e hijas? Y de ahí se organizan para poder conseguirla. Entonces sería muy importante, ¿no? Avanzar, pues involucrar a las familias de esta manera para que también los familiares puedan aportar qué ideas tienen, qué sueños tienen, qué esperan de la escuela para sus hijos e hijas y el profesorado pueda responder a ello. Y de ahí, ¿qué pueden hacer? Pues hay consultar evidencias científicas para poder hacer esas escuelas lugares más seguros. Por poner un ejemplo, la Universidad de Harvard publicó desde el año pasado ya una guía en la que sugiere algunos lineamientos para hacer las escuelas lugares más seguros para el regreso a aulas con el COVID. Entonces, cuando las familias se pongan de acuerdo y el profesorado se ponga de acuerdo con las familias para volver a las aulas, se pueden consultar evidencias científicas como la que menciono para poder implementar aquellas sugerencias para que el regreso a aulas sea lo más seguro posible para todos y todas. Claro, correcto. Pensaba mientras usted hablaba también en los retos que debe asumir la autoridad educativa peruana. Claro, no vamos a adelantar mucho porque el encuentro recién se va
a gestar, ¿no? El encuentro de ustedes, quiero decir, pero también poco pensaba en el nombre de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje va más allá en realidad de compartir conocimientos por parte de los profesores, sino también de que la infraestructura sea la adecuada, ¿no? Que las condiciones de alimentación, ¿no? Y de nutrición de los chicos, sobre todo, que estén aptos, ¿no? Para adquirir todos estos conocimientos. Entonces, las brechas, una de las, digamos, características y lo que postula, digamos, la institución es que no existan desigualdades, ¿no? Y creo que la pandemia lo que ha hecho es más bien ahondarlas, ¿no? Sí, ha ido ahondando desigualdades que ya existían, ¿no? Que ya, de las que ya partimos en el continente, en el Perú, pero también en los países de América Latina. La pregunta es, ¿no? Frente a la situación que ya se enfrentan las escuelas, que es, ya de por sí traíamos pues unas desigualdades de resultados de aprendizaje muy grandes entre escuelas, ¿no? De contextos favorecidos y desfavorecidos. Ahora se han agravado más. Se espera o se cree que va a haber un posible abandono escolar, ¿no? de niños y niñas, una afectación en la matrícula futura, etcétera. Bueno, la pregunta es, ¿no? Una vez que volvemos a las aulas, semipresencial o presencial completo, ¿qué vamos a llevar a la práctica? ¿Qué vamos a hacer en esas horas digamos, que tengamos a los niños y niñas ahí? Y la respuesta y lo que trabajamos en las comunidades de aprendizaje es la misma que se trabaja en medicina en el COVID actualmente. Es decir, en la pandemia del COVID, los tratamientos que se están dando tienen que estar basados en evidencia, y si no están basados en evidencia se sabe que no van a dar resultados, ¿no? Las vacunas, por eso se está tratando en tener tratamientos preventivos para el COVID, o más bien, ¿no? Medicamentos. Pero esto en educación no está tan claro muchas veces, ¿no? Tenemos que tener muy claro que al volver a las aulas tenemos que implementar aquí solamente actuaciones que ya estén probadas, que ya hayan sido demostradas de manera científica, que logran mejorar esos aprendizajes, reducir el abandono escolar y mejorar la convivencia con los estudiantes. ¿Cuáles son esas? Cualquier persona la puede buscar en internet, incluso en nuestra página web, comunidaddeaprendizaje.com.es. Lo que da resultados son las actuaciones educativas de éxito, que es lo que implementan las comunidades de aprendizaje. Si uno las implementa, entonces puede, al volver a las aulas, aunque sean 4 horas por semana, o sean 6, 8 o 12, puede, ¿no? Tendrá la confianza de que esas actuaciones de éxito van a ayudar a mejorar los aprendizajes, a reducir, ¿no? En lo posible el abandono escolar, y a mejorar la convivencia con los estudiantes que logren volver, ¿no? Y digamos con la comunidad con la que estemos trabajando. Pero un dato muy importante es, estas actuaciones de éxito que mencioné funcionan en cualquier contexto, independientemente si es una zona urbana o rural, favorecida o de una zona muy pobre. Esa es la gran ventaja que tienen estas actuaciones educativas de éxito, que cualquier persona puede buscar con ese nombre en internet, ¿no? Correcto. Y aquí los aliados son los padres de familia, ¿no? Creo que pilares para que los chicos puedan volver, que no exista la deserción que ya existía antes, ojalá que en ese sentido no se ahonde, todo lo contrario, que podemos recuperar a los niños, jóvenes y adolescentes que vuelvan a las aulas, pero también creo que va a ser primordial trabajar en la salud mental, ¿no? Porque estos chicos van a tener que lidiar con eso, ¿no? Porque los temores creo que son normales en una situación que nadie conocía, ¿no? Una pandemia que para todos era desconocida, ¿no? Y más aún para los pequeños, ¿no? Que están en desarrollo, que están, ¿no? Recién que están creciendo. Y entonces ahora van a tener que luchar contra esos miedos, ¿no? De que esto se repita. Muchas gracias, Alfonso, y estaremos atentos a este encuentro. Muy amable. Un placer, mucho gusto. Gracias, Alfonso Rodríguez, coordinador latinoamericano de comunidades de aprendizaje.